Enfádalo para limpiarlo. Manteca que se rodita toda. Estoy haciendo el arroz mexicano. Con estoy tostando el arroz. Tostado. ¿Y luego qué va a hacer allá? Friendo. Ok. Voy a traer una cebolla. ¿Por qué la cebolla la guarda afuera? No se cruda. Dura más afuera que en el refri. No me gusta el refrigerador. Me gusta echarle la cebolla rebanada. Como lo hacían en los tiempos pasados, ¿Qué es ese estilo de qué? que no había Que no había... licuadora. Lo picaban el tomate y las rebanadas de cebolla. Decían que este es el arroz mexicano. Mexicano. Estilo Durango. Estilo Durango. Así lo hacía su mamá. Así lo hacía mi mamá. Cebolla. Tomate o ajo. Su ajito. Le quitamos la cáscara. Lo picamos chiquito. Chiquito, para que esté rico. Y seguimos moviendo el arroz para que esté todo parejo. Me huele rico. Luego quitamos. Voy a echar el tomate. cebolla y ajo. Y se pone que se lo agarre
este sabor de cebolla, de tomate y de ajo. Y luego le vamos a echar su agüita. Y ya se doró, ponemos el agua. Ponemos sus 2 vasitos de agua. Luego, ahora se le pone su consomé. Oh. Su consomé para que agarre su sabor. Esta es una copa. copa, Una copa de arroz. medio tomate. 3/4 y 1/4 de cebolla. Como 2 cucharadas de consomé. Una tablespoon de consomé. Una pizca de comino. Una pizca de comino. Una pizca estilo Durango. Y su sal. ¿Y cuánta sal le echa? Una cucharita. Una cucharita. Que tenga sabor. A su gusto. Lo está probando para ver si necesita más sal o no. Sí. Se le echa otro tantito. Tantito porque le falta poquito. A su gusto. Y ahora Es mejor echarle poquita sal. Y si necesita más, echarle más. Mejor que echarle de más. que esté salado. Porque si le echa de más, no se le puede quitar el sabor. Pero si le falta, le puede agregar. Y ahora sí, que hierva. Luego ya se le baja a fuego lento y se tapa. Le baja la temperatura a medium. Y ahorita que dé el primer hervor, ya se le baja la temperatura. Cuando empiece a hervir así, le bajan Ya se le baja. a medium. La tapan y el rato está. Para que se cosa. Y con la magia, vamos a ver cómo se ve. Fuego lento. Se va a ver así.